revelado, el increíble legado de $6 millones que transformó vidas y dejó solo una cabaña. María sostenía la carta con manos temblorosas. Sus ojos se movían frenéticamente sobre las palabras escritas con una caligrafía que parecía provenir de otra época. Era un golpe a su rutina, un destello de esperanza y, a la vez, un abismo de dudas. Su abuelo, el hombre que había trabajado la tierra con dedicación y sacrificio, había dejado un legado enorme, una fortuna que ella jamás imaginó que existía. La cabaña familiar, ese lugar al que siempre había regresado en su mente, ahora se teñía de un significado muy distinto. ¿Por qué, entonces, se sentía tan atormentada? El peso del legado la abrumaba. No solo eran dólares lo que se presentaba ante ella, eran sueños y recuerdos. En su mente, los murmullos de su comunidad resonaban como ecos: María, la madre soltera que nunca pudo salir adelante. Con cada adversidad, había integrado su lucha en el tejido mismo de su vida. Creció entre cavilaciones, preguntándose si era suficiente, si era digna de respeto. Si decidía aceptar esta herencia, ¿sería vista como avara? Como la mujer que dejó atrás los valores de humildad y sacrificio que su abuelo le había enseñado. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Mientras María avanzaba en la lectura, su respiración se tornaba más irregular. La fortuna que había legado su abuelo representaba una vía para mejorar su vida y, quizás, educar a sus hijos como él deseaba. Sin embargo, la contradictoria idea de ser vista como una mujer deslumbrada por el oro le carcomía el alma. ¿Qué dirían mis vecinos?, pensaba, imaginando sus comentarios llenos de desdén. No, no, no. Su mente luchaba, girando como un torbellino. Las imágenes de su infancia, esos momentos de risas y calidez familiar, chocaban con el presente incierto. ¿Y si los sueños de su abuelo se desvanecieran por su deseo de ser aceptada? Ella había vivido toda su vida manteniendo a sus hijos a flote, enseñándoles la importancia del respeto y el esfuerzo. Pero ahora, la tentación de usar su herencia para sanar viejas heridas la colocaba en una bifurcación peligrosa. El temor de perder lo poco que había construido pululaba en su mente. Cada intento por recobrar la memoria familiar significaba abrir una herida en la mirada de aquellos que le habían dado la espalda. Con cada decisión, María se encontraba enredada en una lucha emocional, el rencor de una vida entre sombras y la posibilidad de irradiar luz gracias al legado de su abuelo. Podía ser vista como la mujer que había cambiado su historia. Sin ser catalogada como una avara, la atmósfera a su alrededor se volvía pesada, como un manto oscuro. María sintió una punzada de angustia al imaginarse frente a la cabaña familiar, el símbolo de su nuevo destino. ¿Sería capaz de desenterrar los secretos de su abuelo o quedaría atrapada en los prejuicios y las sombras de su comunidad? Esa cabaña, tan simple, no prometía solo un cambio financiero, era el umbral hacia su identidad redescubierta. The shadows lurked, ominously waiting to consume her ambitions, y en ese preciso momento, donde la esperanza se entremezcla con el miedo, llegó una nueva carta a su puerta. No todo lo que brilla es oro, María. Algunos secretos están mejor guardados. Su corazón se detuvo, su mente estalló. Había decidido dar un paso, pero ¿a qué precio? María dejó la carta a un lado, el papel crujió en sus manos mientras contemplaba las implicaciones de las palabras. Algunos secretos están mejor guardados. La frase reverberaba en su mente, un eco perturbador. ¿Qué secretos podía albergar su abuelo que cambiarían la percepción de su fortuna? La curiosidad empezó a chispear en su interior, pero se apagó rápidamente, sustituida por un sudor frío que le recorrió la frente. ¿Debería explorar más a fondo o mantener la puerta cerrada a lo desconocido? Tomó una decisión. La mañana siguiente, se despertaría temprano y se dirigiría a la cabaña. Su abuelo había pasado años allí, y era el lugar donde todos los hilos de su historia personal se entrelazaban. Un océano de dudas la acompañaría, pero tenía que hacerlo. Necesitaba respuestas, no solo sobre el legado, sino sobre su propia posición en el mundo. Como madre soltera, siempre había luchado contra el estigma, deseando que la gente no la viese como una perdedora. Pero ahora,
¿podría la cabaña ayudarla a redefinir su narrativa? Al día siguiente, el sol asomaba entre los árboles cuando María cruzó el umbral de la cabaña. El aire fresco traía consigo el aroma terroso del bosque que lo rodeaba. Sin embargo, lo que más la impactó fue el silencio, roto solo por el crujir de las maderas viejas bajo sus pasos. Se adentró en el lugar y se encontró envuelta en recuerdos de su infancia, los gritos de felicidad de sus primos, las historias que su abuelo solía relatar junto a la chimenea. Cada rincón parecía susurrarle secretos viejos, pero la sensación de pérdida la ahogaba. Mientras exploraba, encontró un viejo baúl, cubierto de polvo y telarañas. Una extraña pulsión la llevó a abrirlo. Dentro había fotografías, cartas y diarios, fragmentos de una vida que le pertenecía a alguien más, pero que ahora se sentía irremediablemente conectada con él. Fue entonces cuando se dio cuenta de que la verdadera carga de su legado no eran los 6 millones de dólares, sino las historias, las luchas y las enseñanzas que su abuelo había dejado atrás. Infundida de un renovado sentido de determinación, comenzó a leer las cartas. Algunos pasajes hablaban de inversiones, pero otros revelaban una sabiduría profunda sobre la valentía, el amor y el sacrificio. Su abuelo había invertido en la educación de su familia, pero también había aspirado a construir un futuro para ellos, uno que María había olvidado que era posible. Esos mismos principios la tocaban ahora, instándola a forjar su propio camino. Con cada página revisada, la angustia sutilmente se transformaba en determinación. La sabiduría de su abuelo empezaba a calar hondo en ella. Esto no era solo una herencia, era una oportunidad para liberarse de las limitaciones que había sentido toda su vida. María se dio cuenta de que, al aceptar su legado, también debía enfrentarse a sus demonios. La percepción de los demás, aquella que tanto la había atormentado, perdería su peso si ella decidía actuar desde un lugar de autenticidad y fortaleza. Justo cuando se levantaba del baúl, un nuevo pensamiento la golpeó. Podría revitalizar la cabaña y convertirla en un espacio de aprendizaje, un lugar donde otros, como ella, pudieran redescubrir su propio propósito y poder. La visión empezó a dibujarse en su mente, cristalizada por varias preguntas. ¿Cómo podría construir un futuro en base a la herencia de su abuelo sin traicionar sus ideales? ¿Estaba lista para asumir este nuevo reto? Con el corazón latiendo con fuerza, María tomó una decisión más. No solo iba a aceptar la herencia, sino que iba a vivirla plenamente. La transformación que había iniciado en su interior apenas comenzaba, y, sin darse cuenta, se encontraba en el umbral de una nueva vida. Pero solo el tiempo diría si podría realmente enfrentar los juicios de su comunidad y desenterrar algunos secretos familiares que amenazaban con cambiar todo de nuevo. Mientras pensaba en su futuro, un nuevo mensaje llegó a su móvil: necesito hablar contigo, hay cosas que debes saber. Y la cabaña no es lo que parece. María sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué más secretos ocultaba su historia? La cabaña, que había sido un espacio de juegos infantiles y risas familiares, se erguía ahora como un recordatorio del pasado y del futuro que deseaba construir. María sintió la urgencia de descubrir qué podía haber detrás de ese mensaje que apareció en su teléfono. Sus dedos temblaban mientras pensaba en los misterios que podría desvelar. Había pasado demasiado tiempo buscando la aprobación de los demás y era el momento de escribir su propia historia, pero la incertidumbre la acechaba. Decidió que no podía permitir que el miedo la paralizara. Con un profundo suspiro, se sentó de nuevo en el viejo baúl y revisó lo que había encontrado. Las cartas y los diarios de su abuelo no solo contenían anécdotas, eran guías para enfrentarse al mundo, desafiando las limitaciones impuestas por otros, elementos que resonaban en sus propias luchas. En cada palabra, podía ver reflejados sus propios miedos y anhelos, como un espejo de lo que había llegado a ser. Visualizó su camino. La cabaña podría ser el inicio de un programa que ofreciera talleres de superación personal, donde contara su historia y la de su abuelo. Así, transformaría un legado de dinero en un legado de educación y empoderamiento. Este pensamiento le llenó el pecho de esperanza y determinación. Era algo claro y tangible, un modo de darle vida a los principios que había aprendido. Pero, ¿cómo lograrlo? Se preguntaba si tenía la capacidad y la fuerza de voluntad para convertir esa visión en realidad. Mientras se perdía en sus pensamientos, el mensaje seguía pesando en su mente. ¿A quién pertenecía ese mensaje y qué secretos quería compartir? Decidió que tenía que actuar. La curiosidad, aunque inquietante, se transformó en motivación. Tomó su teléfono y comenzó a escribir un mensaje de respuesta, pero se detuvo. Había un riesgo en abrir esa puerta. No solo podría descubrir verdades que preferiría dejar ocultas, sino que también podría alterar el delicado equilibrio que había comenzado a establecer en su vida.
Fue en ese instante de duda que se dio cuenta que ese equilibrio había sido construido sobre la inseguridad. Sintió la necesidad imperiosa de volverse más fuerte, no solo de manera interna, sino también emocional y profesionalmente. Elaboró un pequeño plan que incluiría no solo la revitalización de la cabaña, sino también un curso sobre habilidades de vida que le permitiría compartir lo aprendido con otros. Era su oportunidad de salir del ciclo de autocrítica que había definido gran parte de su vida y empezar a construir desde un lugar de poder. Con cada paso que planificaba, su confianza crecía. Las cartas de su abuelo no eran solo historias viejas, eran un mapa que indicaba cómo navegar por su vida, y ahora comprendía que cada desafío era una oportunidad. Sentía que después de mucho tiempo, estaba tomando las riendas de su destino. Cuando finalmente decidió presionar enviar en su respuesta, una oleada de adrenalina recorrió su cuerpo. Mientras se apagaba la pantalla de su teléfono, el eco de la decisión resonaba en su mente. El cambio no sería inmediato, pero esa sería su verdad. La cabaña se convertiría en el lugar de transformación no solo para ella, sino para otros que como ella buscaban su propósito. La responsabilidad que asumía era inmensa, pero estaba lista para enfrentarla, armada de una nueva visión. El silencio del bosque fue interrumpido por el sonido de un nuevo mensaje. María lo miró, con el pulso acelerado. Esta vez, el remitente era su hermana. No puedo quedarme callada más tiempo. Hay algo más que debes saber sobre abuelo. Aquella frase quedó flotando en el aire, ineludible y amenazante. ¿Qué más podría desvelar su hermana? La tranquilidad que había comenzado a construir amenazaba con desmoronarse. La búsqueda de la verdad frente a su nueva misión se convertiría en un desafío que nunca había anticipado. María sintió que el aire se volvía denso a su alrededor. La promesa de su nueva visión, de empoderar a otros y rescatar su propia historia, era amenazada por la intriga reveladora de su hermana. Esa comunicación parecía un eco de los oscuros secretos que había comenzado a desenterrar, un hilo enredado que prometía desenlaces inesperados. Sin embargo, ella sabía que su camino hacia la transformación personal no podía ser entorpecido. Tomó un respiro profundo y, con determinación, contestó el mensaje. ¿De qué se trata? Necesito saberlo. Sabía que esa pregunta la enfrentaba a la posibilidad de más tormentas emocionales, pero también a una oportunidad de retorno a sus raíces, de comprender el legado de su abuelo en toda su extensión. Poco después, el teléfono vibró nuevamente. El mensaje era breve: te contaré todo esta noche, en la cabaña. Esa invitación era como una llamada al sacrificio. María experimentó una batalla interna: dejar que el caos del pasado perturbara su presente o arriesgarse a abrir una caja de Pandora. La emoción palpitaba en sus venas, un recordatorio urgente de que, a veces, el camino hacia el crecimiento incluye afrontar lo que se ha intentado enterrar. Consciente de que esta era una prueba de su fortaleza, se obligó a centrarse en el propósito que había comenzado a forjar. Había comenzado a esbozar los primeros pasos de su programa de talleres, un espacio donde la superación personal sería compartida y cultivada. Se sentó ante el escritorio en la cabaña y, bajo la luz tenue de una lámpara, comenzó a escribir las primeras ideas sobre lo que ofrecería en sus talleres. Cada palabra gambeteaba sus miedos y tensiones. Deseaba que otros se sintieran lo suficientemente seguros para abrir sus propios corazones, tal como ella lo intentaba hacer. Sin embargo, esa lucha interna no se desvanecía. Realizó una lista de los temas que quería tratar, pero no pudo evitar que la incertidumbre se vertiera en cada línea. ¿Estaría realmente lista para guiar a otros si su propia vida se sentía tan desordenada? La pregunta la asaltaba mientras observaba cómo sus dedos se detenían ante el papel. Necesitaba reafirmarse, encontrar algo dentro de sí que la convenciera de su valía. Recordó las cartas de su abuelo, las anécdotas de su valentía, su lucha contra adversidades. Ellas eran un reflejo de la resistencia que necesitaba. Con cada párrafo, su confianza se iba reforzando. María se dio cuenta de que su abuelo había sido un gran maestro en la vida, no solo en la escritura. Cada obstáculo podía transformarse en una enseñanza. Esa era la clave y su revelación más importante. Finalmente, se detuvo a mitad de la escritura y, con la mente clara, reflexionó sobre lo que había significado esa cabaña para ella. Ya no era un simple espacio de recuerdos. Ahora representaba la promesa de futuro para otros, un punto de partida hacia el autodescubrimiento y la realización. La devastación sobre la verdad de su abuelo podía abrir nuevas posibilidades, no solo para ella, sino para aquellos que pavimentarían el camino junto a ella. El falaz eco del mensaje de su hermana insistía en su mente. Esa noche, tras el último trazo de tinta,
enfrentaría una revelación capaz de cambiar todo. Era el momento de desenmascarar la verdad, y eso significaba otra carrera de desafío emocional. Podría reconciliar su pasado y caminar hacia un futuro lleno de promesas, incluso si la historia de su abuelo llevaba consigo sombras oscuras. La noche llegó, y con ella una incertidumbre palpable, mientras se preparaba para escuchar lo que su hermana tenía que revelar. Sentía la mirada del destino sobre ella, casi palpable. No solo se trataba de descubrir un secreto familiar, se trataba de redefinir todo lo que había aprendido sobre la vida y sobre sí misma. Mientras se dirigía a la cabaña, una pregunta crucial resonaba en su mente. ¿Era el legado de su abuelo un regalo o una carga? Y en el fondo de su ser, sentía que la respuesta que obtendría esa noche podría cambiar el rumbo de su vida. Para siempre. El peso de su historia estaba a punto de desnudarse, trayendo consigo oportunidades inimaginables o dolorosas verdades. A esta intersección del conocimiento y la incertidumbre, María había llegado con la firme determinación de escribir su propio capítulo. La cabaña, envuelta en un silencio vibrante, aguardaba la llegada de María. Al entrar, se encontró con la decoración sencilla, que la evocaba a días pasados, pero esta vez las sombras del lugar parecían tener un significado más profundo. La luz de la lámpara que había utilizado para escribir sus pensamientos era una conexión tangible entre su presente y aquel legado incierto. Su hermana, Clara, la esperaba, visiblemente incómoda. La tensión entre ellas era palpable, una manifestación de secretos que habían estado guardados durante demasiado tiempo. María tomó asiento, consciente de cada latido. La conversación no podía ser evitada, era necesaria, aunque temida. Quiero que sepas que lo que voy a contarte no es fácil, comenzó Clara, su voz temblorosa, como si cada palabra fuera una carga. María sintió que la desesperación amenazaba con infiltrarse en su determinación. Es sobre abuelo y su fortuna. Lo que nunca supiste. María tragó saliva, el aire denso la rodeaba. La idea de una fortuna era tentadora, pero lo que más le preocupaba eran las implicaciones morales de tal descubrimiento. Se preguntaba si debía aceptar un legado que podía tener un trasfondo oscuro. La historia que estaba a punto de escuchar podría ser un catalizador o un obstáculo en su camino hacia el empoderamiento. Cuando él falleció, descubrí que había dejado un legado de $6 millones, pero también había escrito unas cartas, continuó Clara, buscando la mirada de su hermana. En ellas, reveló decisiones difíciles que tuvo que enfrentar, y como sus errores lo llevaron a ese lugar de fortuna, María sintió un estremecimiento por dentro. Las palabras errores y fortuna encajaban en una narrativa compleja que la obligaba a cuestionar no solo el legado familiar, sino también su propia ética. ¿Era posible que su abuelo hubiera hecho sacrificios que implicaban consecuencias nefastas? No creo que puedas imaginar lo que verdaderamente significaba esa fortuna, añadió Clara, antes de revelar detalles. Su abuelo había tenido que tomar decisiones que lo apartaron de su familia, promesas incumplidas que dejaron cicatrices. Mientras la noche avanzaba y Clara desnudaba la realidad detrás de la fortuna, María se dio cuenta de que podría estar heredando no solo dinero, sino también conflictos y contradicciones. Ese descubrimiento lo alteró todo. La revelación de su abuelo no era simplemente un golpe de suerte, era un legado cargado de angustias y compromisos. La perspectiva de convertir esa historia en una oportunidad de superación para otros comenzaba a parecerse más a una carga insalvable. Todo lo que nos han enseñado sobre él, su imagen de héroe, es solo una fachada, declaró Clara, conduciendo la conversación hacia un callejón sin salida. Necesitamos confrontar aquello que nos dejaron, si queremos seguir adelante. María sintió que el tiempo se detuvo. Cada palabra de Clara retumbaba en su mente, cada revelación se unía al rompecabezas de su identidad. La cabaña, que había representado un simbolismo de sanación, ahora la confrontaba con la cruda realidad de sus ancestros. La confusión que sentía amenazaba con embargar la determinación que había cultivado. ¿Y qué hacemos con esto?, preguntó María tratando de contener la ansiedad que la envolvía. La idea de que su paso al liderazgo y la realización personal pudiera depender de la claridad de esta historia la desmotivaba. Podría crear talleres donde la verdad se aireara, si ella misma no sabía cómo manejar su propio legado. Debemos decidir, ¿aceptamos el legado tal como es o lo desafiamos? Clara miró a su hermana, y la intensidad de su mirada expresó la urgencia de su misión. En esa pregunta, había un abismo de opciones que María necesitaba explorar. A medida que la conversación se desvelaba, la noche no era solo un momento para absorber secretos, sino un punto de inflexión. La carga emocional se intensificaba y, con ella, la certeza de que el camino hacia su propia liberación profesional no sería sencillo. María se levantó.
sintiendo el peso de la decisión sobre sus hombros. En su interior, un deseo ardía por encontrar claridad, pero las preguntas desconcertantes sobre su abuelo y la moralidad del legado la mantenían atrapada en su dilema. Sin embargo, lo que sí sabía era que debía enfrentar la verdad que se cernía delante de ella, mientras miraba a Clara. Una determinación renovada la impulsó. Había llegado el momento de confrontar no solo la herencia tangible, sino todo lo que significaba. Voy a investigar. Necesito entender cada faceta de este legado, porque solo así podré decidir mi futuro, declaró. Con cada palabra, María se estaba armando de valor. La carga era pesada, pero no pesaba en vano mientras se enfocaba en su próximo paso, en abrir las cartas de su abuelo y desenterrar lo que había dejado atrás. Algo en el aire vibraba. Un futuro incierto la aguardaba, y sentía que el verdadero desafío apenas comenzaba. ¿Podría realmente reconciliar su vida con la historia de su abuelo, o el camino a la redención sería más espinoso de lo que jamás imaginó? María se sentó a la mesa de la cabaña, el aroma de la madera envejecida y un ligero rastro de humedad llenaban el aire. Había una extraña mezcla de nostalgia y temor que se cernía sobre ella. Cada rincón parecía susurrar secretos, cada sombra entre las paredes reflejaba la lucha interna que enfrentaba ahora. Tengo que hacerlo, se repetía en silencio, alimentando su determinación mientras se preparaba para abrir las cartas que su abuelo le había dejado. Tras un tiempo de vacilación, finalmente desató el lazo que sellaba la primera carta. Sus dedos temblaban, sintiendo la textura del papel, como si al hacerlo desatara toda una historia encadenada. La caligrafía, fluida y firme, la recibió con una serie de palabras que resonaron como campanas lejanas, enviándole mensajes cruzados entre el pasado y el presente. Querida María, comenzaba, y con cada línea, su abuelo desenterraba una parte de su vida. Revelaba momentos de gloria y profundo arrepentimiento, describía decisiones que había tomado, justificadas en su momento, pero que con el tiempo habían llevado a consecuencias implacables. La riqueza había llegado, pero también la soledad. A medida que leía, la narrativa se tornaba más oscura. Su abuelo hablaba de condenas morales que había tenido que soportar, de riesgos que no solo afectaron su vida, sino también la de sus seres queridos. María se encontraba entre la empatía hacia el hombre que había sido y el rechazo a las decisiones que había tomado. La brisa suave que filtraba por la ventana trajo consigo un murmullo de dudas. ¿Acaso el dinero podía ser una doble espada que fragmentaba, en vez de unir? Se sentía dividida, cuestionando su propio camino. ¿Podía ella, con el peso de esta herencia oscura, realmente construir sobre lo que había sido destruido? Una vez terminó la carta, sintió que una sombra de desasosiego se cernía sobre su futuro. No era solo un legado monetario, era una herencia emocional, cargada de traumas y fragilidades. La idea de construir su propia vida en base a lo que había aprendido de los errores de su abuelo empezaba a tomar forma, pero la confusión aún estaba ahí, como una niebla que no se disipaba. Las cartas se apilaron frente a ella, cada una prometía comunidad con el pasado. Además, la choza y el silencio persistente se tornaron en su refugio y prisión. Inmediatamente, se dio cuenta de que cada decisión que había de tomar no solo la afectaría a ella, sino que también repercutiría en la historia de su familia. Clara había mencionado que debía confrontar el legado, y eso incluía las cartas que seguían en la mesa, listas para ser abiertas. Mientras se preparaba para leer la siguiente, un destello de determinación iluminó su mente. Debo aprender de esto, se dijo, poniendo su enfoque en el desarrollo personal y profesional que había empezado a cultivar. La fortaleza que había adquirido en los últimos años no podía desfallecer ante un legado enredado en la culpa. Esta podría ser la oportunidad de transformar herencias complejas en aprendizajes valiosos. Entonces, una idea emergió con fuerza. Utilizaría lo que había aprendido para ayudar a otros a navegar las sombras de su propio legado. Imaginarse facilitando talleres, donde compartiría la verdad de los errores y aciertos de su abuelo, la llenaba de esperanzas, pero, incluso con este fervor, el retazo más inquietante de su abuela resonó en su mente. ¿Hasta qué punto estás dispuesta a explorar este legado? Entendió que a medida que se acercaba a la verdad, las respuestas podían desenterrar la tensión y podrás no salir lastimada por lo que se revelara. La noche seguía avanzando, y con cada carta, la responsabilidad de sus decisiones la oprimía cada vez más. Sin embargo, también la impulsaba hacia adelante. Necesitaba enfrentar el dolor de esas cartas y extraer de ellas el conocimiento que le permitiría crecer. Cuando suspiró, cerrando los ojos momentáneamente, su decisión no era solo sobre la aceptación o rechazo de la herencia. Era sobre dar un paso al frente en su vida.
No dejar que el miedo a las verdades del pasado la frenaran. Así, mientras la luz de la lámpara seguía parpadeando suavemente, María supo que estaba, de manera inminente, al borde de una revelación importante. Sacudió su cabeza y volvió a abrir los ojos. La siguiente carta le prometía respuestas, pero también confrontaciones. Al final del día, el camino hacia su propia redención se estrecharía o expandiría en la medida que decidiera avanzar. Estaba lista para descubrir lo que realmente significaba el legado de su abuelo, o tendría que enfrentar a fantasmas que no estaba preparada para ver. María respiró hondo antes de desdoblar la segunda carta. A medida que las palabras comenzaban a fluir ante sus ojos, una mezcla de expectativa y temor la invadió. Había un indicio de que esta entrega podría ofrecer no solo respuestas, sino también retos que pondrían a prueba su disposición a seguir adelante. Querida María, comenzó la carta, su voz anciana resonando con un eco familiar. El papel crujía mientras le daba vida a sus recuerdos. La escritura era más intensa, cada palabra impregnada de un vigor que desbordaba como un torrente emocional. Su abuelo no solo hablaba de decisiones, narraba la génesis de sus sueños y los fracasos que le habían seguido. En cada elección que hice, temí perder a quienes amaba. A veces, la ambición habla más fuerte que el amor, le contaba. María sintió un nudo formarse en su garganta. ¿Acaso el deseo de éxito era la raíz de la soledad que había asediado su familia? Cada línea era un espejo que reflejaba su propia lucha con la ambición y el miedo al fracaso. La luz tenue de la lámpara parecía titilar a su lado, como si fuera testigo de su desasosiego. María comprendió que esas cartas no solo eran crónicas del pasado, eran advertencias sobre lo que podría convertirse su vida si decidía emprender un camino idéntico. Debo forjar mi propia narrativa, se dijo a sí misma, una chispa de determinación encendiéndose en su interior. Mientras absorbía cada palabra, empezaba a visualizar su futuro. Durante años había trabajado en el ámbito del marketing digital, un campo que admiraba, pero que a menudo sentía que la mantenía encadenada a las expectativas de otros. Ahora era el momento de redirigir su trayectoria, de convertir su experiencia en una herramienta para sanar no solo a su propio espíritu, sino a otros. ¿Cuento todo lo que sé?, se preguntó, consciente de que su historia personal estaría imbricada en su futura carrera. Desde el nacimiento de su primera idea, aquella luz de una solución innovadora que había resultado en éxito, hasta sus fracasos dolorosos al tratar de seguir ideales ajenos. María vio su vida desnudarse ante ella, cada acierto y desacierto como parte de un todo mayor. Decidió que los talleres de los que había soñado no debían ser solo sobre su historia, sino sobre la transformación del dolor en aprendizaje. Imaginó a personas sentadas frente a ella, listas para aprender a construir sobre sus legados. Esto es mi propósito: ayudar a otros a moldear traumas en oportunidades, se dijo, sintiendo una nueva dirección moldearse dentro de su conciencia. La última línea la sacudió. Es posible que el camino hacia la redención sea largo y complicado, pero vale la pena recorrerlo. Solo en la verdad se encuentra la libertad. La intensidad de estas palabras retumbó en su mente, resonando en su ser mientras la necesidad de confrontar sus propios miedos se intensificaba. Con la carta cerrada, María sintió que la sombra del legado de su abuelo empezaba a desvanecerse, reemplazada por su decisión consciente de tomar las riendas de su vida. La presión de las expectativas ajenas se ligó a la insatisfacción y la confusión, y decidió que era hora de autenticidad. Hoy empiezo a construir mi propia historia. Las sombras ya no me dominarán, pero al sobresalir entre el mar de sus pensamientos, una duda tomó forma. ¿Podría realmente enfrentarse a las verdades familiares, a las características que había heredado y que podrían despojarla de la oportunidad de escribir su propia narrativa? Mientras el viento aullaba fuera de la cabaña y la noche se cerraba, una oscura revelación cruzó su mente. A veces, los legados también estaban cargados de responsabilidades que podrían resultar abrumadoras. Si realmente quería ayudar a otros a sanar, debía estar dispuesta a desenterrar sus propios secretos. Estaba lista para enfrentar el costo emocional de este viaje, con un nuevo sentido de propósito y un nudo en el estómago por las incertidumbres que venían. María se giró hacia la siguiente carta, preparándose para un viaje donde las verdades ocultas estaban a punto de revivir. De pronto, la historia de su abuelo hacía eco en su propia vida. ¿Sería capaz de descifrar su propio legado o caería en la misma trampa que él había creado? María tomó la tercera carta con manos temblorosas. El papel era antiguo, su color azul desgastado por el tiempo. Una mezcla de expectación y miedo creció en su pecho mientras se preparaba para desentrañar más de su historia familiar. Estaba decidida a no ceder ante las sombras del pasado, pero el peso de la incertidumbre era abrumador.
Querida María, empezaba la carta. Las palabras tenían fuerza, empujándola a leer, a no huir de lo desconocido. Su abuelo continuaba desnudándose en este documento. El legado que dejas es solo una parte de ti. Con cada decisión que tomas, decides quién eres y quién quieres ser. María se sintió desarmada. ¿Cómo podía construir su identidad si su historia estaba tan entrelazada con los temores de su familia? Mientras leía, el contenido revelaba secretos confusos de éxito y fracaso. Su abuelo había ido acumulando riqueza, pero cada paso hacia la prosperidad había sembrado desconfianza en la familia. El dinero no compra el amor, había escrito, sus palabras resonando como un eco de advertencia. María se dio cuenta de que el éxito económico no siempre brindaba el tipo de satisfacción que había imaginado. Dudó, y por un momento se vio atrapada en la misma trampa que había devorado a su abuelo, la ambición desenfrenada. La carta contenía un punto crucial, la necesidad de balancear la ambición con el amor. Fue en esa reflexión donde notó el giro en su propia vida. Había estado buscando validación en el trabajo, en los logros, ignorando las conexiones humanas vitales que realmente la llenaban. Tu verdadero legado, María, continuaba, no es el dinero que dejas, sino la atención que prestas a los que amas y a ti misma. Con la lectura, sus pensamientos se tornaron más claros. Se dio cuenta de que había descuidado su bienestar emocional en su búsqueda por construir una carrera que a menudo la dejaba exhausta y desmotivada. Esta revelación la llevó a cuestionar sus objetivos actuales. ¿Por qué quería enseñar a otros a transformar el dolor en aprendizaje? ¿Era realmente una aspiración genuina o una simple proyección de sus miedos? La carga de su historia se hacía cada vez más pesada. Sintió la urgencia de actuar y decidió que no podía esperar más. Quería avanzar hacia su propio escenario, un espacio donde pudiera dirigir su narrativa en lugar de ser guiada por el miedo y los fantasmas de su familia. Necesitaba dar un paso hacia la vulnerabilidad, llegar a aceptar su propia historia, con todas sus imperfecciones. Al cerrar la carta, se sintió más decidida que nunca a enfrentar lo que significaba su legado, no solo la cuestión del dinero, sino cómo podía utilizarlo como herramienta para crear un impacto real. Su mente comenzó a darle forma a una idea. Los talleres que soñaba tendrían que contener un enfoque en la autoexploración y el empoderamiento personal, una brújula para los demás que también luchaban por encontrar su camino. Sin embargo, mientras la emoción crecía, una nueva inquietud se deslizó en ella. ¿Qué pasaría si sus propios miedos y traumas eran demasiado para enfrentar? Este dilema la llevó a una conclusión cruda pero necesaria. Debía mirar atrás y afrontar sus heridas familiares antes de poder ofrecer una sanación genuina a otros. Entonces, en medio de su lucha interna, decidió que no podía solo resistirse a su historia, debía abrazarla. Con este nuevo propósito, María se arrojó en un mundo de posibilidades. Justo cuando visualizaba su camino, el silencio en la habitación fue interrumpido por un ruido sutil que la hizo girar la cabeza. La puerta de la cabaña chirrió lentamente, y un escalofrío recorrió su espalda. ¿Quién estaba allí? ¿Qué secretos o revelaciones más la esperaban en esta oscuridad? Las respuestas la llevarían a descubrir no solo más sobre su familia, sino también sobre sí misma. María sintió que su corazón latía con un ritmo frenético mientras la puerta de la cabaña se abría lentamente. La luz del exterior entró, revelando una sombra familiar. Era su madre, con una expresión en su rostro que mezclaba sorpresa y preocupación. La mirada de María se tensó, sabía que su madre representaba el último eco de las decisiones de su abuelo. María, ¿estás bien?, preguntó su madre con suavidad, aunque sus ojos reflejaban una carga de emociones reprimidas. La pregunta suspendió el tiempo. ¿Estaba bien? Las cartas en su mano contaban una historia de luchas y secretos. No podía simplemente decir que estaba bien. En lugar de eso, decidió dar un paso hacia la vulnerabilidad que había anhelado. Estoy descubriendo cosas sobre la familia. Cosas que no sabía, respondido, con la voz más firme de lo que sentía. Su madre cerró la puerta tras ella y se acercó, tomando asiento frente a María. Tu abuelo tenía una forma peculiar de lidiar con sus problemas. Muchos callamos, pero creo que es hora de hablar sobre ello. Con esas palabras, la conversación se volcó hacia la sanación, hacia el entendimiento de lo que había significado su legado. La tensión en el aire se disipó un poco, pero no del todo. Era un momento crucial, el tipo de conversación que podía abrir puertas o cerrarlas para siempre. María respiró profundamente. Él hacía mucho por el dinero, pero parece que se dejó llevar en el proceso. No quiero repetir sus errores. Quiero construir un legado diferente.
La lucha interna se hizo más clara al expresarla. El deseo de reconocimiento había aplacado su conexión con su madre. Preguntarse cómo escalar su carrera sin perder lo que realmente importaba había comenzado a consumirla. Su madre asintió lentamente. Siempre creí que el éxito era trabajar en silencio, hacer sacrificios, pero quizás, si hubiésemos hablado más, era un momento extraño, el pasado y el presente chocando, y María sintió que su propia historia empezaba a entrelazarse con la de su madre. ¿Por qué no hablamos más a menudo?, inquirió María. Necesitaba saber, no solo para sí misma sino para su madre. Esa pregunta le daba la oportunidad de redimirse, de extenderle la mano a su madre y buscar un nuevo camino juntas, aunque estaba colmado de incertidumbres. Porque tener conversaciones difíciles asusta, respondió su madre, su voz temblando. Y porque pensaba que necesitaba ser fuerte y no ser arrastrada por el pasado. Pero quizás te estaba enseñando lo contrario. La revelación nacía entre sus palabras, una súplica a la vulnerabilidad que ambas necesitaban. María reflexionó sobre su propio viaje. La ambición había sido su refugio, pero había descuidado su papel de hija, así como el compromiso emocional que había atrapado a tantas mujeres de su familia. Ahora, enfrentándose al legado de sus ancestros, se dio cuenta de lo necesario de un enfoque renovado. El empoderamiento no era cuestión de soledad, sino de conexión. El diálogo se tornó en un intercambio emocional, donde se comenzaron a compartir historias de viejos recuerdos, de decepciones y logrados, ambos comprendiendo que comprender el pasado las preparaba para el futuro. Sin embargo, el peso del descubrimiento seguía presente. María no podía olvidar que, para sanar, debía desmantelar no solo aquellos secretos familiares, sino también su propio miedo a ser vulnerable bajo el peso de expectativas. Sería capaz de liderar su vida y los futuros talleres desde esa autenticidad que ahora empezaba a vislumbrar. A medida que la conversación se alejaba del resentimiento hacia sus experiencias compartidas, María sintió que empezaba a desatarse dentro de ella una fuerza. Pero el eco de las sombras del pasado la seguía acechando. Cuando su madre se levantó para irse, dejó sobre la mesa una pequeña caja antigua que simplemente había traído junto a ella. Esto es parte de nuestro legado, algo que tu abuelo nunca quiso que viéramos, o quizás nunca se atrevió a mostrar. Las palabras flotaron en el aire como un desafío. ¿Qué más había ahí? La curiosidad y la incertidumbre abrazaron a María mientras miraba hacia la misteriosa caja, consciente de que lo que contenía podría ser la clave para enfrentar su historia, por fin. Con la caja cerrando el camino hacia su familia, María se sintió atrapada entre el deseo de saber y el miedo de lo que pudiera encontrar. ¿Podría realmente enfrentar lo que su abuelo le había ocultado? La respuesta no era solo un dilema sobre su legado, era una prueba de su propia transformación. María se sentó en la mesa de la cabaña, la pequeña caja antigua frente a ella. Había sido un día de revelaciones, un día en que los secretos familiares y las sombras del pasado emergieron con una fuerza inquietante. Sin embargo, en lugar de sentir miedo, había una claridad que comenzaba a formarse en su interior. La conversación con su madre había abierto un espacio para el entendimiento, y ahora, con la caja a su alcance, sentía que estaba a punto de dar otro paso crucial en su transformación. Con manos temblorosas, se acercó a la caja. Sabía que lo que contenía podía ser significativo, tal vez incluso doloroso, pero su deseo de comprender su legado vencía a su temor. Al abrir la tapa, encontró papeles cuidadosamente doblados y una serie de objetos que parecían contar una historia. Había cartas, fotografías y un pequeño diario. Con cada fragmento que extraía, la conexión con su abuelo se hacía más palpable, y con ello, la carga de su historia se veía envuelta en nuevos significados. Una carta, al parecer escrita en un momento de vulnerabilidad, la atrapó rápidamente. En ella, su abuelo compartía reflexiones profundas sobre el éxito y la soledad que había sentido a lo largo de su vida. El dinero nunca ha podido llenar el vacío que dejé en mi familia, decía. Aquella revelación resonó con fuerza en María. Había sentido esa ausencia como un eco en su propia vida, una falta de conexión que había buscado reemplazar en sus logros profesionales. Las lecciones de su abuelo le hablaban en voz baja, instándola a encontrar un equilibrio diferente, uno que le permitiera ser tanto ambiciosa como presente para aquellos a quienes amaba. Mientras leía el diario, una transformación más profunda comenzó a gestarse en su interior. Su abuelo no solo había luchado por alcanzar un legado material, sino que también anhelaba una relación auténtica con su familia. Sus palabras revelaban el deseo de reparar las conexiones rotas, un deseo que ahora María sentía en su propio corazón. Si alguna vez te encuentras en esta cúspide de la vida, recuerda que el verdadero tesoro es la familia, había escrito.
Era un recordatorio poderoso que reconfiguró su percepción del éxito. En ese instante, María comprendió que la verdadera riqueza no era la fortuna que había heredado, sino la oportunidad de construir puentes entre los miembros de su familia, de generar conexiones que le habían sido negadas. La ambición, si bien era una parte de su identidad, no debía ahogar el amor y la empatía. Una vez que terminó de revisar todos los contenidos de la caja, María sintió que el peso que antes la había agobiado empezaba a levantarse. Había reconciliado parte de su legado, y con ello, abrazaba un nuevo propósito. Se dio cuenta de que el camino hacia su futuro como líder en el ámbito de la superación personal no podía basarse simplemente en sus éxitos, debía también ser un espejo de sus vulnerabilidades y aprendizajes familiares. Días después, María se encontraba frente a un grupo de presencia expectante en el taller que había concebido. Hacía un año, el miedo y la inseguridad la habían paralizado, pero hoy, allí, con cada rostro que le sonreía, sentía la confianza brotar desde lo profundo de su ser. Había logrado crear un espacio seguro donde la autenticidad florecía y donde cada historia podía ser compartida sin juicios. Enseñaba no solo desde sus logros, sino también desde sus fracasos y revelaciones sobre su familia, desafiando a otros a hacer lo mismo. Con cada sesión, las historias de vida se entrelazaban, forjando un legado compartido de sanación y resiliencia. Comprendía que aquel era el verdadero legado que su abuelo había deseado, uno que rompiera ciclos de aislamiento y desconfianza, y que, en su lugar, alimentara la conexión y el amor. Finalmente, María miraba hacia atrás, no con resentimiento, sino con un profundo agradecimiento. Había desarmado los secretos de su historia con valentía y había dado nuevos significados a su vida y a las expectativas de su familia. En la cabaña donde todo había comenzado, se sentía en casa, no solo en un lugar físico, sino en su propia identidad. Había asumido la responsabilidad no solo de su legado, sino también de su vida, eligiendo el camino del amor y la conexión por encima de la ambición desmedida. María cerró ese ciclo con una sonrisa genuina y una mirada renovada hacia el futuro. Tan solo necesitaba recordar que su búsqueda de autenticidad era un viaje continuo, donde cada paso la acercaba más a la mujer que siempre había deseado ser. En ese espíritu de transformación, los invito a que se sumen a esta búsqueda de autenticidad. Necesitan suscribirse ahora al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a otros a encontrar su camino. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo, no esperen ni un segundo más. Unámonos en esta travesía hacia la superación personal y la conexión auténtica.